La conciencia, esa gran desconocida que vive dentro de ti. Ni la ciencia, ni la física, ni la filosofía han conseguido aún explicar qué la genera, de dónde viene, dónde se ubica y cuál es su verdadero propósito. Hasta ahora. Quédate y te desvelaremos todos sus secretos desde el principio. ¡Comenzamos! Bienvenido a mi canal, soy Javier Márquez y seré tu guía en este fascinante viaje hacia la espiritualidad y el conocimiento profundo de tu ser. En este canal abordaremos preguntas fundamentales como la vida, la muerte y el verdadero propósito de tu existencia. Para comenzar con el primer vídeo de mi canal, ¿qué es la conciencia?, armaré mi analogía en una frase mundialmente conocida: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta analogía, el Padre representa la entidad suprema, la esencia divina, la sabiduría y la longevidad infinitas. En otros términos abreviados, podríamos decir que el Padre es igual a decir Dios, o también podríamos decir la fuente. Él es la fuente de todo, la inteligencia cósmica y la manifestación de lo supremo. También podríamos decir que el Padre representa la budeidad, el estado de no más aprendizaje, el nirvana o la iluminación. Su misión en nuestra analogía es ser el principio eterno, la inteligencia cósmica que es el origen del todo. El Hijo se refiere a lo mismo que al Padre, pero en una escala más pequeña, es decir, más joven y menos sabia. Pero en su esencia original, Él también es Dios. Esta manifestación sugiere una conexión intrínseca entre lo divino y su manifestación en el Espíritu Santo. La misión del Hijo es aprender y alcanzar la sabiduría, gracias a sus propias vivencias y experiencias en el Espíritu Santo. Ya por último, el Espíritu Santo se asocia con el cosmos o el todo, también recientemente llamado la Matrix. El Espíritu Santo o Matrix representa todos los reinos y niveles de existencia posibles. En otras palabras, el Espíritu Santo o Matrix es la fuerza que impulsa y conecta con todo el universo. Su función es la de servir como entorno cósmico de aprendizaje para el Hijo, ya que aquí es donde el Hijo podrá experimentar todas las experiencias que necesita para alcanzar la sabiduría. Esta tríada se presenta como una representación simbólica de la complejidad de lo divino y su relación con la creación. Cada uno de estos tres elementos, aunque diferenciados, comparten una esencia común, recordándonos la unidad fundamental que subyace en todo. Para que se entienda un poco mejor esta analogía, lo que pretendo decir es que el Padre envía a su Hijo al colegio para que aprenda, que es el Espíritu Santo o Matrix. El Hijo, antes de entrar en la escuela, es decir, en nuestra analogía, el Espíritu Santo o Matrix, ha de pasar por una serie de procesos y transformaciones. El primero de ellos es la fragmentación de sí mismo. El Hijo debe de fragmentarse en incontables partículas de sí mismo, incontables partículas de Dios. Y no me estoy refiriendo al bosón de Higgs. Un nombre alternativo que podríamos darle a estas partículas de forma individual sería consciencia. Esta noción sugiere una profunda conexión entre la divinidad original y las experiencias individuales a través de la conciencia. Cada partícula de Dios o conciencia es igual a un ser espiritual, en nuestro caso a un ser humano, porque lleva consigo la esencia divina original. Este término sugiere que aunque fragmentadas, estas unidades mantienen una conexión inherente con lo divino. Otra de las transformaciones que sufre la conciencia antes de entrar en el Espíritu Santo es la de la aplicación del velo del olvido. ¿Y esto qué es? Pues que a la conciencia se le nubla todo el recuerdo de lo que es, de dónde viene, a dónde va y por qué. Y si esto te parece poco, aún se le aplica otro efecto más, que se llama ego. Esto hará que la conciencia piense
que ella está sola, que no pertenece a nada ni a nadie y que tendrá que buscarse la vida como buenamente pueda. Cada conciencia, al emprender su viaje, se sumerge en los múltiples reinos del samsara. Estos reinos ofrecen una gran variedad de experiencias que permiten a las conciencias sentir o crear tanto las energías positivas como las negativas, para de ahí extraer con el tiempo la tan ansiada sabiduría. La afirmación de que Dios no existe fuera de ti sugiere que la divinidad no es algo que esté fuera o distante de ti, sino más bien que es una realidad inherente en cada ser. De este modo podría decirte, sin temor a equivocarme, que Dios eres tú. Su partícula divina vive en ti y en el resto de seres sintientes, incluyendo también a los animales. Por esta razón, en budismo abandonamos la idea de que Dios sea un ser exterior que algún día vendrá a salvarte de algo. En cambio, reconocemos que la existencia divina está presente en cada uno de nosotros y en toda la existencia, fomentando una comprensión más profunda de la conexión espiritual con el universo. Ahora te voy a poner un pequeño ejemplo para explicar un poquito mejor lo que es la conciencia. Imagínate, aquí tengo un pendrive y un teléfono móvil. ¿Qué crees tú que se parecería más o que se asemejaría más a la función que tiene una conciencia? ¿A la función de un pendrive o a la función de un teléfono móvil? Un pendrive solo tiene una función, es la de recabar información. Puede guardar fotos, vídeos, datos, etc. Sin embargo, un teléfono móvil puede hacer esto mismo y muchas más funciones. Pero la conciencia, ¿a cuál de los dos crees tú que se parecería más? Si quieres, déjamelo aquí en los comentarios, que estaré encantado de leerlo. Bueno, pues te respondo ya. La conciencia tiene una función más parecida a la de pendrive. ¿Por qué? Porque la conciencia solo tiene una función, la de recabar información, guardar información, es decir, aprender. Solamente esa es su función. Solo como breve apunte y sin intención de profundizar mucho más en el tema que te voy a comentar, quería decirte que tu conciencia en este momento está en el reino de los seres humanos, ¿no? Como puedes ver evidentemente. ¿Y qué es lo que siente la conciencia por norma general dentro de este reino de los 6 reinos del samsara? Lo principal es mucho deseo. Aquí los seres humanos tenemos muchísimos deseos, pedimos muchas cosas. Entonces, cuando una de ellas se nos cumple, nos ponemos realmente muy contentos. El problema está en que acto seguido tenemos otro deseo. Y si este otro deseo no se cumple, entramos en tristeza, importando muy poco que lo anterior sí se haya cumplido. Ese es uno de los factores de este reino. Y después otro sería el sufrimiento del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, para que mientras que vivimos tengamos que enfrentarnos a lo que no nos gusta, no tener lo que nos gusta y ver cómo la mayor parte de nuestros deseos y sueños no se cumplen. La conciencia se identifica como el verdadero ser de cada individuo, es su espíritu fundamental. En contraste, el cuerpo o reino que habita se percibe como temporal, mientras que la conciencia se sostiene como intemporal y eterna. La afirmación de que la conciencia es inmortal destaca la idea de que trasciende las limitaciones temporales. Aunque el cuerpo y el entorno pueden experimentar constantemente cambios y finitudes, la conciencia persiste más allá de estas contingencias. La afirmación de que Dios eres tú se refuerza en esta interpretación de la conciencia como fragmento divino. Esta idea puede resonar en diversas tradiciones espirituales y en este contexto se presenta como una verdad esencial. La conciencia está atada a tu cuerpo y no puede liberarse de él hasta que éste fallezca. Solamente al morir es cuando tiene la posibilidad la conciencia de viajar a otro cuerpo con sus respectivos familiares, amigos, conocidos, etc. Este nuevo renacimiento ofrece a la conciencia una maravillosa oportunidad para poder corregir los errores en su vida pasada. Pero ojo, no es ella la que decide cuándo, cómo ni dónde renacer. Para ello está el karma. El karma podría llevarte a una vida mejor o peor que la que acabas de abandonar. Y para esto él se basa en las acciones y reacciones que tuviste en la vida que acabas de abandonar. Es fundamental que entiendas que lo único que pasa de una vida a otra es el karma y las acciones buenas y malas que hayas acumulado en tu vida anterior.
La conciencia aprende a base de sentimientos o emociones, y estos pueden ser de dos formas, o positivos o negativos. Por ejemplo, los sentimientos positivos son aquellos que se asocian a las energías altas, a las altas frecuencias también, y se asocian, por ejemplo, con las buenas sensaciones como el amor, la paz, la tranquilidad, la abundancia, el dinero, etc. Esto en budismo se le llama apego, porque quieres más de lo mismo. En cambio, las energías negativas se asocian con vibraciones bajas y esto trae consigo depresión, tristeza, pobreza, problemas, etcétera, etcétera. Esto en budismo se le conoce como odio y provoca en ti un intenso deseo de alejarte de ellos y de sus efectos. Esto es muy importante porque tanto el apego como el odio cumplen la misma función en ti, es decir, aferrarte al nivel de existencia donde estés en este momento. Y eso es malo, muy malo. En budismo a esto se le llama perturbación mental. La solución a los sentimientos que provocan en nosotros el apego y el odio radican, según el budismo, en seguir el camino medio. Quiere decir, no aferrarte demasiado a las cosas buenas y tampoco dejarte llevar o deprimir por las cosas malas que ocurren en tu vida, sino más bien seguir el camino medio. Es esencial que entiendas que todo cuanto te rodea es ilusorio, son solo consecuencias generadas por el ego y el aferramiento del yo. Yo sé que es muy complicado de entender ahora para ti, pero no te preocupes porque lo irás entendiendo poco a poco. Es por esto por lo que he creado este canal. Según la perspectiva presentada, todas las conciencias tienen la facultad de percibir en mayor o menor intensidad el estado vibracional o de ánimo de otras conciencias cercanas. Esta capacidad de percepción va más allá de las manifestaciones externas y se refiere a una sensibilidad hacia las energías y vibraciones emocionales que emanan de otras conciencias. La frecuencia, energía y vibración son sentidas del mismo modo por todas las conciencias. Te pongo un ejemplo. Una persona rica y exitosa frente a otra que fuese pobre sentirían el sentimiento de tristeza con la misma sensación e intensidad. Esta idea sugiere que a nivel emocional las experiencias fundamentales son compartidas por todos, sin importar las consecuencias externas que las originan. En otras palabras, la riqueza material o el éxito no alteran la esencia de las experiencias emocionales y todos los individuos comparten una conexión a través de sus sentimientos. ¿Y el demonio? ¿Qué es el demonio? El demonio se asocia tanto con el apego como con el odio, porque como dijimos antes, estas dos cuestiones cumplen la misma función o el mismo efecto en ti, es decir, aferrarte al nivel de existencia donde estás ahora mismo. Esta interpretación sugiere que el demonio no es una entidad externa, sino más bien una fuerza interna o conjunto de condiciones generadas por el apego y el aferramiento del yo, que perpetúan el ciclo de sufrimiento y renacimiento en el samsara. En este contexto, liberarse del demonio implicaría liberarse de los odios y de los apegos que mantienen a la conciencia en un estado particular de existencia. La conciencia permanecerá atrapada indistintamente en alguno de los 6 niveles del samsara por culpa del ego, hasta que gracias a la sabiduría obtenida en algún momento pueda liberarse definitivamente y cumplir su misión, viajando al nirvana, la iluminación, tierra pura, al Padre, la fuente o como se quiera llamar. Y desde este mismo momento tendrá la facultad para poder ayudar a otras conciencias a liberarse del sufrimiento del samsara y de la ruleta incesante de renacimientos. Para ello, la conciencia deberá experimentar todas y cada una de las emociones y sentimientos habidos en todos los reinos del samsara y en todos los tiempos. La conciencia deberá aprender a discernir entre ella y el ego y romper así las falsas apariencias generadas por el aferramiento del yo. El apego y el odio también podríamos asociarlos al yin y el yang o a la dualidad, según el budismo. Según el budismo, si no tuviésemos karma, sería imposible que nada malo nos pudiese ocurrir. Y cuando me refiero a nada malo, quiero decir nada malo. Pero claro, resulta que estamos aquí, en el 4.º nivel del samsara, el perteneciente a los seres humanos.
y se entiende por malo que cualquiera de los 6 niveles del samsara es malo. A veces la conciencia consigue evadir los efectos del ego y logra comunicarse contigo para darte un breve mensaje claro y conciso. Los mensajes de tu conciencia no tienen por qué ser siempre necesariamente mensajes de una extraordinaria importancia o relevancia, sino que pueden ser mensajes para una vida diaria común y cotidiana. En este ejemplo pongamos el caso de que tu conciencia comunicase contigo y te dijese una frase similar a esta: ve a comprar esto ahora porque se acabará para siempre. Ese es el mensaje que te ha dejado claramente tu conciencia. ¿Qué es lo que ocurre en el acto seguido? Que el ego vendrá a tapar ese mensaje, a hacer que lo olvides, a desacreditarlo, etc. Y con ello salirse una vez más con la suya, que es que hagas justo lo contrario de lo que la conciencia te pidió o te aconsejó que hicieras. Y lo que él te dice para contrarrestar ese mensaje sería algo así: no, yo no creo que esto se vaya a acabar ya. Esto ha estado aquí en venta durante mucho tiempo, ¿y por qué iba a acabarse justamente ahora? Además, si no está en esta tienda, pues estará en esta otra. También tengo la opción de comprarlo en internet. Y en el caso supuesto de que finalmente no lo pudiese comprar, pues tampoco pasa nada, porque tampoco es que esto sea una cosa de vida o muerte para mí. Entonces, pues un buen día decides de ir a la tienda a comprar este producto que tanto tiempo llevabas pensando en comprar, pero que por causa del ego lo has ido dejando. Entonces, cuando entras en la tienda, te dice el dependiente: pues mira, casualmente hoy mismo, no hace ni una hora, este producto se acaba de agotar y ya no vendrá nunca más. Entonces es cuando se te queda una cara así y dices tú: tenía que haber hecho caso a mi primer impulso, a mi primera intuición, ¿verdad? Seguro que a ti también te ha pasado esto alguna vez en tu vida. A mí me pasa muchísimo. Si tienes alguna anécdota de esto que puedas recordar, me encantaría que me lo dejaras aquí escrito y que pudiéramos leerlo. Pues con estos diálogos y muchos más que se le podrían ocurrir a tu ego, terminarían destruyendo por completo la iniciativa o la idea que te dio tu conciencia. Y una vez más, el ego se saldría con la suya, haciendo que tu vida pues no vaya como debería de ir. Para esto te voy a dar un consejo. Cuando esto te ocurra, que estoy seguro de que te ha ocurrido hace poco o te volverá a ocurrir muy pronto, intenta recordar cuando te llegó el mensaje de tu conciencia, dónde estabas, qué es lo que estabas haciendo, con quién estabas, pero lo realmente importante que necesitas recordar es cómo te llegó ese mensaje. ¿Fue a través de un pensamiento? ¿Fue una frase clara con palabras concisas? ¿Fue quizás una imagen? ¿Fue una sensación o impresión? ¿O incluso hasta en sueños? Te digo que si eres capaz de recordar cómo te llegó ese mensaje, entonces enhorabuena, porque es un paso de gigante para empezar a discernir entre cuándo te habla la conciencia y cuándo te habla el ego. Y esto realmente es algo muy importante. Ahora, para que empieces a discernir entre cuándo te habla la conciencia o guía espiritual o el ego o demonio, como yo también lo llamo, te voy a dar 5 tips. El primero de ellos es que la conciencia o guía espiritual te habla con palabras claras y concisas. La conciencia te dice las cosas perfectamente para que te sean fáciles de entender y de recordar. A diferencia del ego, que cuando empieza a dar sus comentarios contrarios a lo que dijo la conciencia, él sí que titubea. Él empieza a decirte, por ejemplo: no, yo creo que esto no se va a acabar. Más bien, bueno, si se acaba en una tienda, pues puede ser que esté en otra. Y si no estuviera aquí, pues bueno, pues miraría por internet o lo podría comprar de segunda mano. ¿Ves? Esta forma de hablar no es la típica de la conciencia. Entonces, ahí tienes una prueba clara de las 5 que te voy a dar de cuándo te habla la conciencia y cuándo te habla el ego. El segundo tip es que la conciencia solo te da el mensaje una vez, nunca 2 veces. ¿Y esto por qué lo hace?
para diferenciarse claramente de la forma de hablar y de actuar entre uno y el otro. Al contrario que el ego, la conciencia te da el mensaje solamente una vez y el ego te repite sobre este mensaje el mismo diálogo una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que llegas a ensoñarte con ese diálogo, con ese monólogo. La conciencia, según cada persona, se comunica con ella de diferentes formas. Por ejemplo, hay personas que escuchan a su conciencia o perciben los mensajes de su conciencia mediante pensamientos, palabras claras y concisas, sensaciones, imágenes e incluso hasta en sueños. Normalmente esta forma de comunicarse contigo, la de los sueños, suele ser quizás un poquito más complicado de resolver porque los sueños en muchas ocasiones están cargados de simbolismo, de simbología que quizás en el propio sueño no lo terminas de descifrar, pero quizás durante el día y mientras vas pensando en este sueño vívido, es un sueño como diferente a los demás, vas atando cabos y quizás en un rato es cuando das con el verdadero significado del mensaje que te quería dar tu conciencia o guía espiritual. Tip número 3. La conciencia siempre te habla en segunda persona, nunca en primera. ¿Y por qué hace esto? Pues nuevamente para diferenciarse claramente de la forma de actuar del ego. La conciencia te dirá: ve a comprar esto ahora porque se acabará para siempre. Es como si alguien fuera de ti te dijese: ve a comprar esto ahora que se acabará para siempre. A diferencia del ego que te habla de este modo: no, ¿para qué voy a ir ahora a comprarlo? Si ahora mismo no me corre tanta prisa. Además, esto no se va a acabar. Él habla en primera persona, habla como si fueras tú el que hablas. Esta es la principal y malvada artimaña que tiene el ego de proceder contigo, que es la de mimetizarse contigo, la de hacer que creas que esa voz que tienes aquí en la cabeza eres tú. Él habla como si fueras tú. Entonces te hace pensar, te hace creer. Si yo estoy pensando esta cosa, yo mismo me voy a dañar a mí mismo. ¿Yo mismo me voy a sabotear a mí mismo? No, con lo cual lo que yo estoy pensando es lo correcto porque lo pienso yo. Pues no, déjame decirte que no eres tú, es tu ego disfrazándose de ti. Por eso la importancia de aprender rápidamente a identificarlo y destruirlo. El ego no quiere evidentemente que tú lo descubras, porque su razón de existir es la de mantenerte en un permanente estado de perturbación mental. Al ego le da igual indistintamente que estés muy feliz o que estés muy triste, porque como ya hemos dicho anteriormente, tanto uno como el otro, tanto el apego como el odio, cumplen la misma función en ti, que es aferrarte al nivel de existencia en el que estás ahora mismo, es decir, el de los seres humanos. Como dijo Buda, si la cuerda está demasiado apretada, esta se romperá. En cambio, si la cuerda está muy floja, no sonará. Pasemos este ejemplo a nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues podríamos decir perfectamente que la cuerda muy apretada podría significar que estás muy feliz, ¿no? Y que la cuerda demasiado floja es que estás muy triste. Entonces ninguna de las dos vale, porque si está muy apretada se romperá y si está muy floja pues no sonará. Entonces la solución radica en el camino medio, el no tomarte las cosas buenas con demasiada alegría e euforia y tampoco tomarte las cosas malas con demasiada tristeza o depresión, sino más bien seguir en el camino medio. Es de vital importancia que consigamos desenmascarar cuanto antes al ego, porque contra antes lo hagamos, antes dejaremos de sufrir sus terribles efectos. Tip número 4. El ego siempre te habla cuando estás distraído, distraída. En este tip me tengo que parar un momentito para hacer una pequeña aclaración porque puede dar lugar a confusión. El ego, en su incesante rum rum de pensamiento en el que te somete, digamos que más bien no es un diálogo, sino que es un monólogo en el que te ves inmerso, rum rum, rum rum, rum rum, donde el ego va consiguiendo a cada momento bajar tu energía, tu intensidad, tu vibración, tu frecuencia. Cuando te llega un nuevo mensaje de la conciencia o de tu guía espiritual, es como si alguien te interrumpiese esa conversación. Tú estás aquí, rum, 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 y de repente, ¡pum!, alguien te habla.
y te da la impresión de que te ha cogido distraído. Es que realmente estabas distraído, estabas inmerso en esta basofia, digamos, de conversación en la que te tiene sumergido tu ego. Entonces, cuando sales de esta conversación, parece que te han distraído y te han sacado de la conversación. Este nuevo mensaje de tu guía espiritual, una vez que termine de darte el mensaje que sea, por ejemplo, el que estamos usando en este ejemplo, el de ve a comprar esto cuanto antes porque se acaba, el ego inmediatamente volverá a proceder a tapar este mensaje, a callarlo, a difuminarlo, a destruirlo y poner todas sus versiones contrarias para que abandones la idea de que por un solo instante se te ocurra hacer eso que te dijo la conciencia. Pero ojo, porque el ego es muy sabio y te conoce perfectamente. Intentará hacer otra artimaña para volver a confundirte. Por ejemplo, una de ellas sería que como él ya sabe que estás empezando a discernir, puede ser que cuando estés sumergido en esta conversación, en este monólogo con él mismo sea el que haga ¡pum! Y te mande un mensaje fuera y te haga creer, espera ego, que me está hablando la conciencia. Y te diga a la conciencia un mensaje. Evidentemente el ego volverá a callar este mensaje como si este mensaje fuera realmente de la conciencia y te volverás a meter aquí. Pero puede ser que cometa el error de mandarte nuevamente el mismo mensaje y te vuelvas a distraer y salir de aquí. Pues ahí lo habrías descubierto, porque como hemos dicho en el tip número 2, la conciencia o guía espiritual nunca te da un mensaje dos veces, solamente una. Tip número 5. Los mensajes de tu conciencia o guía espiritual normalmente van siempre asociados con una emoción o sentimiento. Te pongo el ejemplo. Compra esto ahora porque se acaba para siempre. Una vez que recibes ese mensaje, es posible que en la zona del plexo solar sientas como una emoción que puede ser positiva o puede ser negativa. En los dos casos, viniendo de la conciencia, es bueno. Si la emoción es positiva, puede ser que pienses, voy a ir a comprar esto porque me hace ilusión comprarlo ya y lo necesito. Esa es la sensación de positividad. En el caso contrario, cuando la sensación es negativa, sería, ve a comprar esto ya porque se acaba y sientes una emoción como de negatividad, como de, puedes darte a entender que estás creyendo que si no vas ya, si no corres ya a comprarlo, se va a acabar y lo vas a perder. En este caso, el ego saldría de nuevo a tu busca, aniquilaría ese mensaje y te diría, ¿qué va? Esto no se acaba, si eso ha estado siempre ahí, ¿cómo se va a acabar justamente ahora? Además, hay muchas tiendas que lo venden, lo puedo comprar por internet, lo puedo alquilar, puedo hacer muchísimas cosas. Y en el caso de que lo perdiese, tampoco es algo que me haga tanta falta. Otra sucia artimaña del ego, ¿verdad? Ahora quiero lanzarte una pregunta a ti. ¿Cuándo crees tú que la conciencia o guía espiritual te habla? ¿Cada día? ¿Cada semana? ¿Cada mes? Estaré encantado de que me dejes aquí tu respuesta. Me gustaría saber cuándo percibes tú o cuándo crees tú que tu guía espiritual se comunica contigo. Pues déjame responderte a esta pregunta. Tu guía espiritual se comunica contigo constantemente. La diferencia está en que él solo te da el mensaje una vez, a diferencia del ego que está todo el día con el rum, 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 rum. Y como todavía no hemos aprendido a discernir entre cuándo nos habla la conciencia y cuándo nos habla el ego, pues nos da la impresión de que la conciencia pues nunca nos habla, ni falta que nos hace. Quizás creemos eso, ¿verdad? También me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿crees que tu conciencia te ha hablado alguna vez? ¿Crees que tu ego te habla alguna vez? ¿Serías capaz de reconocer alguna vez que tú puedas decir con certeza, quizás a partir de haber escuchado este vídeo, y darte cuenta de que la conciencia te habló en una vez determinada y ocurrió alguna situación con un buen desenlace o un mal desenlace? Si quieres, estaría encantado de que me lo cuentes. Ahora bien, con todo lo que te he contado sobre el ego, ¿tú piensas que el ego es bueno o es malo? Si quieres, déjamelo aquí en comentario que me encantará leerlo y poder responderte. La respuesta a esta pregunta es: el ego es necesario. No es que sea ni bueno ni malo, es que es necesario. ¿Por qué? Porque sin el ego no tendría sentido nuestra existencia.
Así de importante es el ego, no es cualquier cosa. Imagínate, si tu conciencia cuando se divide, se fragmenta, antes de entrar en el Espíritu Santo, es solamente afectada por el velo del olvido, pues cuando estamos aquí, en este plano, seríamos conciencias que no recordamos qué somos, de dónde venimos o a dónde vamos, pero nada más. Viviríamos y aprenderíamos y nos comportaríamos muy bien y tal, pero nada más. Pero es el efecto del ego el que lo complica todo. El ego es el que hace que tú sientas miedo, que sientas que estás solo o sola y que no perteneces a nada. Entonces te genera miedo y ese miedo es la punta del iceberg. Del miedo provienen hacia abajo todos los demás sentimientos. La inseguridad, el apego, el odio, el rencor, todo proviene de la pirámide que está arriba del todo, el miedo. Por eso es tan imprescindible la actuación del ego en nuestras conciencias para que podamos realmente aprender de esta experiencia. También quiero pedirte un favor. Si por casualidad tú sabes otro tip más para desenmascarar al ego que yo no haya dicho aquí, pues estaría muy agradecido de que me lo compartieras y me lo dijeras para incluirlo en este vídeo o en un vídeo futuro y que así de este modo todos podamos beneficiarnos de esta información y podamos entre todos desenmascarar al ego cuanto antes. Si experimentas regularmente este tipo de conexiones, es un indicio súper positivo de una buena conexión con tu verdadero ser espiritual. Por lo tanto, dedicar más tiempo a mejorar esta conexión, sobre todo con prácticas como la meditación, será crucial para tu continuo desarrollo espiritual y así podrás lograr cuanto antes la liberación del sufrimiento y sus causas. Liberarse a nivel individual, dejando atrás al resto de conciencias, sería comparable a un acto egoísta y carente de sabiduría y amor. Imagina pues la situación de salir huyendo de un edificio en llamas sabiendo que aún está atrapada tu familia dentro. Pues la liberación espiritual adopta una perspectiva similar. Es un compromiso con la consideración colectiva. Así que la verdadera grandeza consiste en avanzar juntos hacia la liberación, asegurándonos de que ninguna conciencia se queda atrás en el proceso de trascender el ciclo de los renacimientos. En estos términos hallamos la promesa de extinguir el deseo, poner fin al sufrimiento y sus causas, y obtener la capacidad de percibir la realidad en su totalidad. En este fascinante viaje de nuestra analogía, donde el Hijo alcanza tras vencer los desafíos, se abre ante nosotros un paralelo revelador con los conceptos budistas tales como alcanzar la iluminación, el despertar de la conciencia, el estado de no más aprendizaje, paraíso, nirvana, Dios o como cada uno de nosotros queramos llamarlo. La influencia del ego o demonio se manifiesta en la creación de ilusiones, la difusión de la consciencia y la promoción del aferramiento del yo. Desentrañar sus engaños es crucial para el despertar espiritual y el camino hacia una comprensión más profunda de la verdadera identidad. La existencia del ego confiere sentido justo y necesario a esta experiencia espiritual, mas dominar la habilidad para emplear al ego en nuestro beneficio resulta crucial para nuestro aprendizaje y sabiduría. La falta de comprensión a este respecto puede provocar efectos contrarios a los deseados, como ya hemos experimentado en la mayoría de nuestras vivencias en este momento. Comprendiendo estos conceptos, ¿no te parece que ahora puedes vislumbrar con más claridad cuál es el verdadero propósito y significado de tu existencia? Es una visión superior, una comprensión profunda de la existencia. Ofrece el éxito a los demás y abraza la derrota con alegría. Sé compasivo y generoso con los demás. Practica la paciencia. Transforma el ego en amor y abraza la renuncia. Aprovecha cada momento para investigar en tu interior y practica la meditación. En resumen, no deberíamos de ver nuestra propia existencia de forma individual, sino como parte de un conjunto de seres unidos por un mismo propósito. No te aferres a nada ni a nadie. Entendiendo todo esto, ahora podrás saber mucho mejor cuál es el verdadero propósito de tu existencia, ¿no?
Solo al comprender este hecho, todos los seres espirituales pueden alcanzar la iluminación definitiva de los reinos del samsara y lograr la iluminación llevándonos así a la felicidad suprema. Debemos comprender que nuestra experiencia espiritual es fundamental y trasciende nuestra existencia como seres humanos, ya que pertenecemos a un propósito mucho más elevado. Ahora sí, si te ha gustado el contenido de este vídeo, te agradecería muchísimo el like, que me dejes algún comentario por aquí y que te suscribas al canal para seguir viendo vídeos relacionados. No te vayas porque te presento ahora el nuevo vídeo sobre el karma. Si quieres verlo, te dejo aquí el enlace.